Y bueno, estamos hablando del Código Belén. El Código Belén, estamos estudiando los primeros 2 capítulos del Evangelio según San Lucas, el tercer evangelio del canon, de la Escritura, ¿cierto? Inspirado por el Señor. Y ya terminamos el primer capítulo, estuvimos un mes más o menos, un poquito más, estudiando el primer capítulo, y ahora entramos al segundo capítulo, y Jesús todavía no ha nacido, hermanos. ¿Sí? De hecho, cuando termine el versículo 5, va a estar a punto de nacer. Se lo digo como spoiler, porque a lo mejor no sabían, pero el Señor nació. No lo sabían quizás. Y bueno, el texto, no sé si pusieron atención al texto. ¿Pusieron atención al texto, no? ¿Sí? ¿De qué habla? ¿De temas políticos? ¿De decisiones de un emperador, verdad? Que decidió algo y parece que esa decisión solamente resultó en, gloria a Dios, solamente resultó en cumplir el plan de Dios. ¿Sí? Vamos a hablar de política hoy día, hermanos. Sí, vamos a hablar de política hoy día. Así que, pero nos vamos a fortalecer hoy. El Señor nos va a fortalecer. Ese es el objetivo de esta predicación. Iba a decir clase. El objetivo de esta predicación es fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Fortalecer nuestra fe en la soberanía absoluta de Dios. ¿Usted cree que el Señor es absoluto soberano? ¿Lo cree? Mira. Y Él nos va a demostrar que Él utiliza las decisiones de líderes políticos y eventos mundiales para asegurar el cumplimiento de sus promesas. Eso va a hacer el Señor hoy día. Nos va a seguir demostrando que Él utiliza las decisiones de líderes políticos y eventos mundiales para asegurar el cumplimiento de sus promesas. Hermanos, hemos predicado bastante en este púlpito, hemos predicado mucho acerca de que Dios es el Dios de la historia. ¿Han escuchado ustedes de aquí aquello, no? Dios es el Dios de la historia. Probablemente lo he escuchado muchas veces. Yo también lo he escuchado y lo he dicho varias veces. Hemos enfatizado hasta más no poder que creemos en un Dios que controla todo lo que pasa. ¿Usted cree que Dios controla todo lo que pasa? Yo también lo creo. Todo lo que pasa, todos los eventos históricos. Pero ¿saben qué me pasa con esto, queridos? ¿Saben qué me pasa? Que a veces pienso que esto lo tomamos meramente como algo teórico y solamente teológico. Porque sí, es una verdad teológica, pero también es una verdad real, tangible, práctica. Pero a veces lo tornamos solamente teórico, teológico, como si fuera una verdad que solamente lo escribió alguien en un escritorio por alguien que no tiene idea de la vida ni de los hechos. Es como cuando alguien escribe solamente en una sala, en un escritorio, escribe acerca, no sé, pues de la pobreza, escribe acerca de la injusticia, pero no tiene idea de lo que ocurre en el mundo exterior. De repente así me siento con esta verdad de que Dios controla todas las cosas. A veces pienso que si entendiéramos la historia que está llena de hechos horrorosos, ¿no? Una historia que está llena de hechos crueles. Y nos ponemos en los pies de quienes han vivido estos hechos. A lo mejor nos costaría mucho más creer que Dios controla todas las cosas. Porque sí, es verdad que Dios controla todas las cosas, pero a veces vivimos hechos que nos hacen dudar de aquello. O nos hacen... No sé si creo esto, de que Dios controla todas las cosas. O algunos quizás de plano podrían rechazar la idea cuando le ocurre a uno, cuando te ocurre a ti, el sufrir, el vivir un momento cruel. No lo sabemos. Y sí, yo no quiero hoy hacerte dudar acerca de que Dios sí controla todas las cosas. No quiero hacerte dudar, porque es verdad, el Señor está en control de todo, lo creas tú o no. Pero yo simplemente quiero llevarte a un ejercicio práctico de esta premisa, porque ustedes saben que el mismísimo pueblo de Dios estuvo 400 años
esclavizados en Egipto. ¿Lo sabías? Sí, aparece en las Escrituras. Y bajo el yugo egipcio duro, bajo un sistema opresor. No sé si sabías, pero en el siglo XVI, alrededor de 10.000 hugonotes calvinistas murieron en una sola noche. ¿Lo sabías? En la matanza de San Bartolomé. Hermanos tuyos y míos que tienen la misma fe que tú y que yo, murieron 10.000 de ellos en una sola noche, a lo largo de toda Francia. Porque también es verdad que 6 millones de judíos murieron asesinados en el holocausto judío a manos de los nazis. A veces cuesta creer que Dios controla todas las cosas. Porque 3.200 chilenos, ¿o no? Alrededor de 3.200 chilenos fueron ejecutados o desaparecidos en la dictadura militar. ¿Es una verdad? Y también es verdad, imaginen esta cifra, entre 7 y 12 millones de personas murieron a causa de la Revolución Rusa en manos del comunismo. Entre 7 y 12 millones. ¿Y qué ocurre hoy día? Sigue muriendo gente, ¿no? ¿Siguen muriendo hermanos tuyos? ¿O no? Nigeria. ¿Qué nos duele Nigeria? Porque sigue muriendo pueblo de Dios. Y no pueblo de Dios también, sigue muriendo a manos de sistemas opresores, de imperios que intentan y juegan a ser Dios y lo hacen pésimo. Entonces, hermanos, ¿nosotros podríamos seguir diciendo que Dios controla todos los eventos de la historia? Cuesta, pero hermano, es verdad. El Señor controla todos los eventos de la historia, incluidos los que yo mencioné. No hay duda de aquello, con todo lo que eso duela, con todo lo que eso conlleve, el Señor sí lo sigue haciendo. Lo que ocurre es que no tenemos idea cómo piensa Dios. No tenemos la mente de Dios, y eso es una buena noticia. No tenemos la mente de Dios, no tenemos la sabiduría de Dios. Y Él permite cosas. Bueno, hermanos, con todo este panorama oscuro que mostré, hoy estudiaremos un evento un poquito más bello, harto más bello en realidad, que lo que acabo de describir. Porque así como hay momentos tristes, hay muchos más eventos hermosos que Dios también controla. Porque yo dije puros eventos tristes, pero hay muchos otros eventos hermosos a lo largo de la historia que el Señor también controla y que el Señor también mueve para que tú veas bendición, para que tú veas la bondad de Dios, para que tú veas un mundo un poquito más feliz. ¿Por qué? Porque es una verdad que el reino de Dios se sigue acercando. Por lo tanto, siguen habiendo más destellos de luz divina entre nosotros. En el texto de hoy, Dios usa a un emperador pagano. Eso es lo que vamos a estudiar, porque estamos estudiando el código Belén, conociendo la trastienda, estamos en la trastienda, en las bambalinas, de la venida del Mesías, y hemos llegado a este capítulo 2. Pero antes del nacimiento de Jesús, antes de que Jesús nazca, probablemente días antes, horas antes, hubo un evento histórico que Dios instaló, el Señor puso ahí ese evento para sus propósitos y su gloria. Le llamamos el dictador subordinado. Dios usa a César, porque la verdad, el emperador del que vamos a hablar está subordinado al gran rey del universo que se llama Jehová. Amén. Ya. Oremos. Gracias, Señor, por este tu día. Gracias, Señor, por este tu pueblo. Y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos animas, nos alivias y nos das esperanza a través de ella. Que hoy día, Señor, tu palabra nos hable. Que tu palabra cambie nuestros corazones y que nosotros seamos humildes. Porque a lo mejor varios de nosotros acá, incluyéndome, tenemos cosas que cambiar.
respecto a ti y a tu gloria, Señor. Y te pido que así sea. Que si hay aquí hermanos, amigos, visitas, que deben ponerse a cuentas contigo, que deben arrepentirse de sus pecados, Señor, que este sea el día en que lo hagan, en que lo hagamos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Ya leímos el texto, mi hermano liturgo, fantástico, mi hermano liturgo, leyó el texto completo de Lucas 2 del 1 al 5, y yo tengo 2 puntos, vamos a estudiar 2 puntos del texto y luego vamos a ver algunas consideraciones finales. Así vamos a estructurar esta predicación, ¿sí? Y el primer... ¿Y esto? Ahí está. Y el primer punto se llama el edicto del emperador. El edicto del emperador. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Recordemos, ¿quién escribe estas palabras? ¿Quién las escribe? Lucas, médico, historiador, detallista. Él quiere que los oyentes sepan que lo que él está escribiendo es verdad, y no solamente una verdad espiritual, sino que él quiere que el oyente sepa que es una verdad histórica. Por eso pone elementos como esto ocurrió en aquellos días, pone el nombre del emperador y pone que el primer censo ocurrió cuando Cirenio era un gobernador de Siria. Tú puedes ir a libros de historia y puedes saber que en Siria hubo un gobernador que se llamaba Cirenio y que ocurrió en la misma época cuando el emperador era César Augusto, cuando el rey era el rey Herodes. Y tú puedes decir, todo calza, porque Lucas se encargó de aquello. ¿Lo encuentras hermoso? Yo lo encuentro hermoso. Cuando el Señor pone la historia, cuando el Señor pone la ciencia, cuando el Señor pone la literatura, todo al servicio de su plan. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué ocurrió? Lo primero que ocurrió, lo primero que sabemos aquí y que vemos es el emperador César Augusto. Quiero que hablemos un poquito de él. ¿Quién es este emperador César Augusto? La verdad que este hombre no se llamaba ni César, ni tampoco se llamaba Augusto. ¿Sabían eso? Este hombre nació como Cayo Octavio. De cariño le decían César Augusto. No, mentira, no le decían de cariño. Él se llamaba Cayo Octavio. Era sobrino nieto de Julio César, el famoso emperador Julio César. Y saben ustedes que por métodos, por maneras dudosas, él llegó al poder total del imperio en el año 27 antes de Cristo. 27 antes de Cristo, sitúese ahí. Y le pusieron, cuando él llegó al poder, le pusieron el título Augusto, porque Augusto significa majestuoso, sublime. Eso significa Augusto. Por lo tanto, le pusieron este sobrenombre, Augusto, y él fue llamado Augusto. Y como era un emperador, le llamaron César, que era el título del emperador, César Augusto. ¿Verdad? Entonces, este César Augusto, ¿saben qué? A diferencia de lo que usted y yo podamos pensar, no era tan malo. ¿Sí? Llegó a ser un administrador sabio del imperio, famoso organizador, especialmente de sus fuerzas militares y de su guardia personal. Era un hombre que escogía, que el Señor le dio sabiduría para escoger de buena manera a sus asesores, a sus guardias, a sus militares. Y como eligió muy bien a sus generales, ganó muchas batallas. Y mostró un tacto superior que el resto de los emperadores al tratar a sus súbditos. Él intentaba tratar bien a sus súbditos. Imagínense eso, en el Imperio Romano. Y permitió, escuchen esto por favor, y permitió que aún las provincias derrotadas retuvieran una considerable medida de autonomía y participación en el gobierno local. Ellos invadían un territorio, por supuesto, era una invasión militar, política, pero aún así a la gente civil él les permitía seguir viviendo y participando de la vida del imperio, de buena manera, digamos, y les dio cierta autonomía. Imagínense eso, qué bueno.
respetó sus costumbres, sus convicciones religiosas y aún sus leyes, mientras no interfirieran, por supuesto, con las de Roma, obviamente. Hizo también que se promulgara una orden que constituyera en delito el adulterio. ¿Ustedes creen que eso se le ocurrió a César Augusto? ¿O creen que hay una gracia común de Dios que puso en la mente de este hombre el promulgar algo así? Sin duda que sí. Estimuló las artes, fomentó la literatura, fue un gran constructor. Dio al mundo un largo periodo de paz que se llamaba la Pax Romana, ¿sí? Como hasta ese momento no se había conocido. Y en la historia es llamado Rey Benévolo. Y aún algunos le llaman el padre de su pueblo. Este era César Augusto. El Señor permitió que el nacimiento de Jesús ocurriera en el gobierno de este emperador. ¿Era creyente? No era un creyente, no era un seguidor del judaísmo, no sabía las profecías, no esperaba al Mesías, sin duda que no. Era un rey pagano, por supuesto, pero de alguna manera tuvo algunos elementos de nobleza que ayudaron, y según este texto, ayudaron demasiado al pueblo de Dios y a las profecías mesiánicas. ¿Sí? Este era el emperador de Roma. Judea estaba bajo el gobierno del rey Herodes, este rey malvado. Este hombre sí que era un malvado. Pero por encima del rey Herodes estaba el emperador César Augusto, que no era tan malvado como hemos hablado. Bien, ¿y qué hizo este hombre? Entre toda su política de bienestar para el pueblo, emitió un edicto. Se le ocurrió algo. ¿Qué se le ocurrió? Censar a la población. Saber cómo estaba constituida las regiones del imperio. Cuántos estaban en esta región, cuántos estaban en esa otra. Y así. Por lo tanto, decidió que todas las personas se fueran a su lugar de origen, ¿sí? Y que ahí se empadronaran para saber cuántas personas habían en tal región, cuántas personas habían en tal pueblo, en tal ciudad, bla, 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 bla. ¿Sí? Eso se llamó censo, el censo, que hoy día lo conocemos, ¿cierto? Es una encuesta poblacional, ¿verdad? No es una encuesta que te llamen por teléfono y te pregunten ¿en qué crees tú? Sino que es una encuesta nacional, poblacional. Hemos participado de algunos censos, ¿no? Cada 10 años, o ahora cambió aquí en Chile. Cada 10, cada 5. Está extraña la cosa igual. Pero cada 5 me parece. Cada 10 años. Bien, entonces, como se ha indicado, Augusto era un hombre metódico y un buen administrador, que había tomado nota del confuso estado de los asuntos en el reino que se había encomendado a su cuidado. Como buen político, creyó que todo estaba mal y que el gobierno anterior había hecho todo mal y que había dejado todo mal. Por lo tanto, él se esmeró en arreglar el tema administrativo, social del pueblo. Nada mal, ¿verdad? Nada mal. Ordenó que en todo el mundo habitado, Roma, se hiciera un censo. Esto es, en el mundo poblado, hasta donde llegaba el dominio romano, por supuesto. Y de hecho, hermanos, la historia alimenta un poquito el texto bíblico, y la verdad es que Augusto no solo ordenó que se hiciera un censo, sino que la historia romana indica que César Augusto ordenó un sistema regular de censos. Y así como aquí en Chile cada 10 años tenemos un censo, en el Imperio Romano se dictaminó que cada 14 años hubiera censo. Y hay documentado 200 años donde hubo censos cada 14 años. ¿Se entiende más o menos lo que digo, no? Sí, es interesante esto. Cada 14 años hubo censos en el imperio. Y del que vamos a hablar hoy día, del que estamos hablando, es el primero.
Es el primero de aquellos que dictó este hombre Augusto. Tremendo, ¿no? Tremendo cómo, si un hombre hace algo bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que un hombre haga algo bueno? Significa que Dios puso en su mente y en su corazón el que este hombre haga dicha cosa buena. Porque todo lo bueno, ¿de dónde proviene? De Dios, del Padre de las Luces, de nuestro Señor, ¿o no? Todo lo bueno, lo perfecto viene del Señor. ¿Sabían eso? Gracia común le llaman algunos. Entonces el Señor dotó de gracia común a este emperador y hizo algo muy lindo para este imperio que sabemos que es cruel, que es maligno, como el imperio romano. Pero ahí está la soberanía de Dios, ¿no? El tercer punto nuestro, de este primer gran punto del edicto del emperador. Tercer punto, la soberanía de Dios. En la inescrutable, en la inalcanzable soberanía y sabiduría de Dios, este pagano fue usado para el progreso del reino de Dios. Por medio del censo, contribuyó impensadamente al cumplimiento de la profecía de Miqueas 5:2. ¿No? ¿Qué dice Miqueas 5:2? Lo voy a leer para ustedes. Miqueas 5:2. Miqueas, un profeta menor del Antiguo Testamento. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Eso profetizó Miqueas, inspirado por el Espíritu Santo. Y este hombre, ¿ustedes creen que sabía de profecía hebrea? Nada. Este hombre trabajó para el Señor y hizo lo que hizo para cumplir esta profecía de Miqueas 5:2. ¿Le gustó el crossover? Los lolos dicen así. El crossover. Un emperador pagano intentando llevar adelante el imperio más grande del mundo y un Dios soberano que cumple una de sus profecías utilizando un edicto de este dictador. Dios utilizó al emperador del imperio más grande, cruel y desgraciado de su época para cumplir profecías mesiánicas, para lograr realizar el hito que cambiaría la historia de la humanidad. Porque el acto más grande de la humanidad, hermanos, no es cuando Dios abrió el Mar Rojo. Es hermoso ese evento, ¿no? Es tremendo, pero no es el hito más grande de la historia. El hito más grande de la historia no es cuando el maná caía y el pueblo se alimentaba. El hito más grande de la historia no es que un león no se comiera a unos creyentes que estaban siendo castigados, ¿verdad? El hito más grande de la historia es el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el acto, esos años son el acto más grande de la historia. Entonces, y el Señor podría haber utilizado a cualquier piadoso y utilizó a este hombre. Bueno, entonces se hizo el edicto y luego ocurre lo que sabemos que iba a ocurrir. José y María llegaron a Belén. ¿Por qué a Belén? Porque José era de Belén. Era su lugar de origen. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. ¿Sí? Entonces primero tenemos a José, el ciudadano. José, un buen ciudadano romano,
Y él dijo, pucha, hay un edicto, tengo que salir. María, tú tienes que venir conmigo, yo quiero llevarte, después vamos a saber por qué, pero vamos junto con el burrito ahí y nos vamos a Belén. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Piensan que Belén, ir de Nazaret a Belén es como ir a la plaza de armas? Así como, listo, fueron y llegaron. ¿O piensan que es como ir a la Plaza Italia? 140 kilómetros. 140 kilómetros hay de caminos de pie, siguiendo la vía, la ruta 5, desde Nazaret hasta Belén. ¿Sabían eso, no? Yo no lo sabía. 140 kilómetros con María muy embarazada. ¿Sí? ¿Cierto? Aquí tenemos un par de hermanas en la misma condición. Claramente no por el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero bueno. Pero también están muy embarazadas. Entonces, eso hizo este ciudadano, pues este José el ciudadano, él podría haber ido a la comisaría, excusarse, ¿verdad? No, está muy lejos, tengo a mi mujer embarazada, no puedo ir. No, el hombre hizo lo que debía hacer. A César lo que es del César, dijo el Señor, ¿verdad? Y a Dios lo que es de Dios. Hay un edicto imperial, debo ir. María, vámonos. Y partieron. No dudó nunca de obedecer esta orden del imperio. De alguna manera, entendía que Dios estaba a cargo de todo. ¿Ustedes creen que José sabía de la profecía de Miqueas? ¿Puede ser o no? Puede ser, no hay registro. Pero puede ser José, un hombre piadoso, judío. Podría ser. No lo sabemos. Y también tenemos a José el piadoso, que por supuesto, José el ciudadano está dentro de José el piadoso, porque ser un buen ciudadano es algo piadoso, ¿verdad? Entonces, José el piadoso, en el afán por no difamar a María, la llevó consigo. Él podría haberle dicho, María, ándate a tu lugar de origen, y yo voy a mi lugar de origen. Después nos juntamos. Y no, él llevó a María para que todos comprendieran que eran una familia. Para que nadie dijera, oye, esta es una mujer embarazada, soltera. ¿Sí? Porque estaban casados, pero también no estaban casados. Estaban casados porque el Señor los unió, pero no estaban casados porque no había ocurrido el acto marital. Por eso se dice que estaban desposados o que estaban comprometidos para casarse, como dice la Nueva Biblia de las Américas. ¿Sí? Por lo tanto, podría alguien haberla difamado, ¿verdad? Por ir sola a un lugar o quedarse sola en Nazaret estando embarazadas. ¿Sí? Pero, ¿qué pasó con José? José amaba a María y José amaba a Dios. Y amaba al Dios que les prometió ser padres del Salvador. No quiso dejarla en Nazaret embarazada, como ya mencioné, para que nadie dijera nada de ella por estar soltera. Y además, un tema práctico, porque en cualquier momento podría haber nacido Jesús, ¿no? Y José por allá y María por acá. No, ¿cierto? Por eso José le dijo, María, vamos. Y también, como ya mencioné en el punto anterior, es altamente posible que ellos conocieran la profecía de Miqueas, o alguno de los dos conociera la profecía de Miqueas. ¿Sí? Entonces, hermanos, este es el texto corto y texto sencillo. El Señor utilizó un edicto imperial, utilizó a un emperador pagano para cumplir sus propósitos y para cumplir una profecía mesiánica, una profecía del Señor que apuntaba a este gran Mesías, a este gran Salvador, ¿verdad? Y José dijo, yo voy, tengo que hacer lo que tengo que hacer y el Señor seguirá cumpliendo su plan, no tengo dudas. Por lo tanto, hermanos, ¿qué podemos decir al respecto de este texto? ¿Qué podemos decir? 3 cosas quiero decir. 3 consideraciones. Primero, que Dios usa a quien quiere para sus propósitos. ¿Estás al tanto de esa verdad, querido, querida? Dios usa a quien quiere para sus propósitos.
Dios usó a Faraón para alimentar al pueblo de Dios en tiempos de hambruna, ¿o no? ¿Qué pasó cuando, se acuerdan? No sé si se acuerdan, a lo mejor algunos de ustedes no lo saben, pero había hambre en la tierra y estaba Faraón en Egipto y el gobernador de Egipto, ¿quién era? José, ¿verdad? Era el segundo después de Faraón. La historia es larga y hermosa, léanla, Génesis 35 por ahí. ¿Y qué pasó con el hambre? Llegaron los hermanos de José a pedir alimentación, porque el hambre era mucha en la tierra. Y claro, el gobernador era José. José les dijo, después de todo este drama muy hermoso y muy difícil, le dijo, sí, alimenten, pero Faraón les dijo, dales comida y que se ubiquen en Siquem, acá, y que estén todo el tiempo que ellos quieran bajo nuestro cuidado. Y el Señor utilizó a Faraón para aquello. Dios usó a Nabucodonosor para traer juicio a Israel. ¿Dios usó a un pagano para sus propósitos? Por supuesto. Dios usó a Darío el persa para que algunos judíos volvieran del exilio, ¿verdad? Y reconstruyeran Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Nehemías? Eso fue por orden de un persa. Un persa, ¿se acuerdan de esa historia de Nehemías cuando era ayudante? Y bueno, Dios utilizó a un rey persa, ateo, pagano, para sus propósitos, para reconstruir la ciudad santa. Y Dios siempre ha usado a gobiernos ateos, no siempre, sino que Dios ha usado a gobiernos ateos para avanzar en leyes a favor de los más vulnerables. ¿Sabías tú eso? A favor de los cristianos muchas veces. Dios ha usado emperadores, reyes, presidentes, líderes políticos para cumplir su voluntad y su palabra. No solo los usa, sino que Dios los subordina. Debemos entender esto. Los gobernadores de la tierra están subordinados al poder de Dios. Los subordina. A veces pensamos que Dios usa solo cristianos para el bienestar de los cristianos. A veces pensamos eso. Y que ojalá vayan a colegios cristianos. Y que ojalá escuchen música cristiana. Que ojalá se pongan ropa hecha por cristianos. El Señor no trabaja así, hermanos. Y en la práctica es como impracticable. ¿Cierto? A veces llegamos a creer que la historia cristiana corre por un carril distinto al de la historia real. A veces, no sé, a mí me pasó cuando yo estaba en el colegio. A veces yo pensaba que estaba la historia que me enseñaban en el colegio, historia universal, los griegos, los romanos, ¿verdad? Y que por otro lado estaba la historia que me enseñaban en la iglesia, historia de Israel, y que eran dos historias distintas. Y no, yo no me cuestionaba, las dos para mí eran verdaderas. A lo mejor a ti te ha pasado lo mismo. Pero no caemos en cuenta a veces que es la misma historia. Es la misma historia gobernada por el único y majestuoso Dios. Y que Dios usa a quien quiere para sus propósitos, pues todo y toda la tierra, todo el universo está subordinado a Él. Ojo con esto, sí. Ojo con esto. No caigamos en el error de pensar que Dios es un tirano maquiavélico, caprichoso, experimentando con los humanos y riéndose de nosotros en un laboratorio, ¿no? Así como, vamos a mover este hilito, ya, no, lo voy a soltar, voy a mover este otro, ja, mira cómo. No. Dios es un Dios bondadoso. Dios es un Dios sabio, que sabe lo que hace. Y ama al mundo, pero ama entrañablemente a su pueblo. ¿Sí? Segunda cosa, debemos ver a Dios en la historia. Ya Dios usa a quien quiere para sus propósitos y debemos ver a Dios en la historia. Sin un afán conspiranoico, hermano, sin un afán conspiranoico como alguno por ahí, debemos ver cómo Dios está trayendo su reino en la historia. Debemos ver cómo Dios está moviéndose en la historia. Sin duda usó
a César Augusto para que precisamente Jesús naciera en Belén. ¿De qué otra manera Jesús iba a nacer a 140 kilómetros de donde estaba José y María? Entonces, sin duda que Dios lo hizo así. Sin duda que Dios cumplió la profecía de Miqueas. Y la historia del pueblo de Israel, queridos, por favor, comprendamos esto, que la historia del pueblo de Israel, desde Abraham hasta hoy día, es la historia más improbable de todas. Es súper improbable. ¿Qué probabilidad había que Dios destruyera a todo Jericó y dejara viva a una ramera y a toda su familia solamente para sus propósitos? Solo para dar un ejemplo. El nacimiento de Jesús fue improbable. Vamos a estudiarlo en los siguientes domingos. Pero nadie pescó a José y María. No había lugar para ellos. Cada uno estaba en su lugar y todas las clínicas estaban, los hospitales estaban todos llenos, ¿verdad? No había un bono para comprar. No había lugar para ellos, hermanos. ¿Y hallaron? ¿Qué hallaron? Un establo con estiércol, animalitos. No voy a decir más porque eso es para los siguientes sermones. El Evangelio de Cristo, queridos, irrumpiendo y avanzando, es súper improbable. Sumamente improbable. Hermanos, seamos honestos, que tú y yo estemos aquí es improbabilísimo, ¿no? ¿Tú por las tuyas hubieras venido aquí hoy día? No, tú no hubieras venido aquí. Yo tampoco hubiera venido acá. Y ahí está Dios, y ahí está su gracia, que ha usado a imperios y ha subordinado a los emperadores para cumplir sus planes y sus profecías. Dios está ahí desde el comienzo, armando y moviendo los hilos de la historia para que su reino avance hasta que toda la tierra conozca de este rey y hasta que todos los llamados sean unidos a su pueblo. Pero también hasta que todas las profecías del Antiguo Testamento sean cumplidas y todos los hitos que deban ocurrir, ocurran. Eso está haciendo Dios, moviendo la historia. ¿Cómo? Como Él quiere. Y tercero y último, debes ver tú a Dios en tu historia. Debes ver a Dios en tu historia también, porque vaya a saber uno a quién ocupó Dios para que tú estés aquí hoy día y para que tú tengas fe hoy día. Y tú podéis pensar, a un expololo, ¿a quién ocupó el Señor? A tu jefe, ¿quién sabe? Tu historia sin duda también la controla Dios. Hoy vemos cómo la cruz y la gracia te han dado vida nueva. Y tú tienes una nueva relación con Él, has nacido de nuevo y pertenecen a una comunidad de fe. Perteneces a una familia. Yo no sé si tú has considerado cómo Dios ha usado a tus padres para sus propósitos en ti. Quizás padres no creyentes, familia no creyente, no lo sé. Pero a lo mejor Dios la ha usado para tus propósitos. No sé si consideras que Dios ha usado a tus profesores para cumplir su plan a través de ti. Porque hay muchas cosas que te han enseñado profesores que no creen en Dios para que tú lleves la gloria de Dios a otros lugares donde el resto no puede llevar. Y por otro lado, no sé si sabes cómo Dios te ha usado a ti para cumplir sus propósitos en otros. Cómo tú has sido instrumento de Dios para cumplir el propósito de Dios. He visto muchas historias, he sabido de historias de personas de la iglesia, de alguna iglesia, que trae amigos a la iglesia, pero después esa persona se va y quedan los amigos. Y los amigos perseveran y siguen al Señor.
¿Y a dónde está el que te trajo? Le digo yo. No tenemos idea. Se perdió, dejó de creer. No sabemos cómo lo hace Dios para traerte a ti a casa. Hoy, hermano, tu fe debe ser fortalecida. Tu fe debe hacerse más fuerte en el Señor. Él utiliza las decisiones de líderes políticos y eventos mundiales para asegurar el cumplimiento de sus promesas. Los líderes políticos de hoy y de todas las eras no son más que subordinados al poder y autoridad del gran rey. ¿Lo crees? Hermano, ¿tienes miedo de los resultados de hoy? O quizás tienes mucha esperanza en los resultados de hoy. Ojalá que esa sea la respuesta. No, y tampoco. Si a lo mejor tienes miedo con lo que está ocurriendo y va a ocurrir hoy día, o si tienes demasiada esperanza con lo que va a ocurrir hoy día, a lo mejor hay algo que el Señor tiene que hacer contigo. A lo mejor alguna idolatría política hay en tu corazón que no está subordinado al poder de Dios. Quita el miedo y quita la esperanza de tu vida hoy, en los resultados de hoy. Lleva tus temores a la cruz y lleva tu esperanza al Señor resucitado, porque Él es el único Rey que gobierna en todo el universo. Quita esas idolatrías de tu corazón. Confía en el Señor y en su soberanía. Fortalécete en Él y déjate moldear por Él. Oremos. Gracias, Padre nuestro. Gracias por ser el Rey soberano del universo. Gracias por ser el emperador de todos los imperios, Señor. Y gracias, Señor, porque todos estos emperadores, reyes, monarcas, gobernadores, con todos sus lujos, con toda su pompa, no son nada al lado de tu majestad. Permítenos creer siempre en ti, Señor, el Rey de Reyes, el único Dios que reina desde los tiempos antiguos y hasta el final de los días. Gracias, porque tú eres el Rey eterno, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.